Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes y sean bienvenidos al contenido de la lección número 23. Ya estamos en la recta final, prácticamente la materia que estamos llevando ya la estamos terminando y por ende para esta lección vamos a llevar a cabo un pequeño repaso de las lecciones que hemos estado viendo en semanas anteriores. ¿Para qué? Pues para refrescar un poquito la memoria, además de que podamos realizar con éxito la pequeña actividad que tenemos para esta lección, que me parece que es un examen de repaso que tendríamos que entregar. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, principalmente, no sé si recuerdan, hace algunas semanas que estuvimos viendo el proceso lector. Yo les comentaba que según los estudiosos de la comprensión lectora, bueno, pues ellos señalan que para poder llevar a cabo un proceso de lectura, la persona que está leyendo primero comienza por leer y reconocer pequeñas palabras, luego se vaya por palabras un poquito más grandes, más complejas, y ya una vez que tiene dominada esta parte, se pasa a la estructura de las frases y de las oraciones ya completas. Igualmente con la práctica y una vez que lo domina nos pasamos o el sujeto lector se pasa a los párrafos y a los textos completos. Yo les mencionaba como ejemplo el poner, por ejemplo, a un niño de 6 años a leer la Biblia o a leer una enciclopedia completa, o sea, textos grandes, pues en este caso el proceso de lectura no se estaría llevando a cabo de manera correcta. ¿Por qué? Porque en lugar de empezar por lo básico, empezar por donde debemos empezar, nos estaríamos saltando a lo final y no lo estaríamos llevando a cabo con éxito, además de que no tendríamos una comprensión de aquello que estamos leyendo. Igualmente, mencionando el proceso de lectura, mencionamos a los tipos de lectores. Yo les mencionaba a la psicóloga educativa Bonnie Meyer, que propone que existen dos tipos de lectores, los novatos y los expertos. Los expertos son precisamente aquellos lectores que tienen una lectura ya un poco más profunda, que tienen una comprensión acerca de lo que se está leyendo, se plantean objetivos, se elaboran listas, hacen parafraseo, que si no recuerdan lo que era el parafraseo, pues yo les mencionaba que la paráfrasis es aquella explicación con nuestras propias palabras acerca del contenido de algún texto, de alguna obra, más que nada para facilitar la comprensión de esta. ¿Vale? Entonces es justamente esta actividad la que hacen los lectores expertos, además de que tienen un vocabulario más amplio y, como ya se mencionó, relacionan lo contenido en las lecturas con el conocimiento previo que ellos tienen como lectores. En cambio, si hablamos de los lectores novatos, pues estos son básicamente lo contrario a los lectores expertos. Se leen la información pero no la procesan, pierden concentración al momento de leer, no tienen conocimientos previos que enlazar con su lectura que están haciendo en este momento, no comprenden mucha parte del vocabulario y no establecen un plan de lectura. Ok, entonces pasamos a los tipos de lectura. No sé si recuerdan que al inicio de esta unidad, la unidad número 3, nosotros veíamos ambos tipos de lectura. Luego de ver los tipos de lectores, pues vimos los tipos de lectura. Por una parte está la lectura analítica, que para poder llevarla a cabo es necesario que atendamos los siguientes cuestionamientos que se muestran igual aquí en pantalla. O sea, principalmente la relación entre el título del libro y lo que dice su contenido. Esto más que nada para tener una mejor idea un poco más clara de lo que estamos leyendo. Posteriormente, cuestionarnos cuál es la idea principal del texto, es decir, idea en torno a la cual gira lo principal del texto. Si estamos hablando de un suceso científico, ok, acerca de qué acontecimiento, qué descubrimiento científico es en torno al cual gira el contenido de nuestro texto. Si estamos hablando de una historia, si estamos hablando de una narración, qué acontecimiento es el que hace que todo el texto tenga un sentido, tenga una trama. No sé si me doy a entender. Posteriormente nos cuestionamos de qué trata el texto, si es un texto informativo, qué información nos está dando, si es una narración, como les decía anteriormente, ok, quiénes son los personajes, qué es lo que les está sucediendo, qué es lo que desató todo aquello que les está sucediendo, y posteriormente ideas que desarrolle el autor. Y por otra parte tenemos la lectura crítica, que para poder llevar a cabo una lectura crítica es necesario que sigamos y respetemos los 3 puntos que igualmente tenemos aquí en pantalla. Principalmente, identificar al autor. Para poder identificarlo, pues hay que recopilar información relevante respecto a su nombre, es decir, podemos ver cuál es su nombre completo, revisar su vida, si estudió, si no estudió, en dónde estudió, en qué ambiente se estuvo relacionando, en qué ambiente se desenvolvió, su obra, si hay más obra además de esta que estamos leyendo, si hubo obra antes, si hubo obra después. Posteriormente es necesario que revisemos las características de dicho texto.
Para poder identificar las características del texto, pues debemos primero ver qué tipo de texto tenemos, si es narrativo, explicativo, descriptivo o argumentativo, que si lo recuerdan los estábamos revisando en la unidad anterior con mi compañera Lucy, y yo les mencionaba que es muy importante el hecho de saber y recalcar que en un documento, por ejemplo, narrativo, también podemos encontrar características de los textos explicativos o de los argumentativos, es decir, que no es como que sea muy rígida la estructura y lo que incluye cada texto, ¿vale? Y posteriormente ya pasamos a la interpretación, que la interpretación no es más que construir con nuestras propias palabras una interpretación y hacerla acerca de lo que hemos leído. Esto implica pues usando parafraseo, que ya se los mencioné, y ahí se va a reflejar lo que hemos comprendido de la lectura. Perfecto, entonces pasamos a el resumen. Si recuerdan, yo les mencionaba el resumen, que no es más que una reducción de algún texto o de algún discurso. Les mencionaba yo que también puede haber resúmenes de películas, de series, de documentales, etcétera. Pero lo importante de un resumen es que rescatemos las ideas principales. Este se hace con el propósito de que podamos comprender totalmente el texto, y el hecho de que nosotros lo sepamos hacer nos va a permitir y nos hará más fácil recordar puntos principales al momento de que nos estemos enfrentando en lectura a algún texto. Para poder hacerlo yo les mencionaba dos fases. La primera de ellas es la fase de comprensión, que es la fase de la lectura. Se va a hacer una lectura muy cuidadosa del texto, rescatando ideas principales, seleccionando información y descartando la información que no nos sea útil. Y la segunda pues es la fase de producción, es decir, redactar el resumen, y regularmente les vuelvo a comentar, se hace a manera de paráfrasis. Igualmente mi compañera Lucy, no sé si ustedes recuerdan, les comentaba acerca de lo que es una reseña. Ella les manejaba el concepto de reseña como un escrito corto donde se describe cualquier obra. Igualmente aquí puede ser un libro, una serie, una película, e incluso podemos reseñar un álbum musical. También puede ser un acontecimiento importante, etc. Aquí también lo importante es sintetizar los puntos más importantes de la obra que estamos reseñando y de cómo ésta fue desarrollada. Regularmente puede haber confusiones respecto a lo que es una reseña y lo que es un comentario, pero la diferencia más importante entre estos es que la reseña es un poquito más formal y es más expresiva. El comentario regularmente por su estructura tiende a tener, pues por su estructura y por su rigidez al momento de ser escrito, pues no tiende a ser tan expresivo. En cambio la reseña tenemos un poquito más de libertad como escritores, como autores, de desenvolver puntos. Y la reseña está compuesta por principalmente la identificación de la obra. Aquí se pone el nombre de la obra, el autor, las fechas de la publicación. Posteriormente también tiene la sinopsis, que son las ideas principales de la obra que estamos reseñando, y una breve descripción de ella. Y por último tenemos la crítica, que es el juicio, la opinión por parte de nosotros como redactores, como escritores de esta reseña, que se realiza desde dos puntos de vista, principalmente de la obra en sí, de lo bueno y lo malo que tiene, lo justo, lo injusto, dependiendo mucho del punto del que estemos partiendo para reseñar. Y por otro lado, la relación de esta obra con la actualidad. Si hay obras semejantes, si hubo obras semejantes antes, si fue importante, si causó furor, si pasó desapercibida, etc. Para poder llevar a cabo la reseña, pues primero tenemos que seleccionar la obra, es decir, tenemos que enfocarnos en una obra en específico que vamos a estar utilizando para posteriormente reseñarla. De ahí vamos a identificar sus propósitos y el tono con el que fue escrito, qué buscó expresar el autor al momento de crearla y cómo lo está expresando. Y posteriormente es la organización de las ideas, intentando que al momento de organizar y estructurar nuestra reseña, las ideas estén organizadas de manera de que podamos expresar lo que querramos expresar, que tenga la información correcta, que tenga la información importante y que no tenga información de sobra ni repetitiva. Posteriormente también veíamos acerca del comentario, que es justamente el que les mencionaba anteriormente, que puede regularmente o tiende a que podamos confundirlo con una reseña. El comentario yo les mencionaba que es una descripción acerca de lo que el autor nos quiere decir, y para poder hacerlo necesitamos principalmente de una lectura crítica y de una lectura analítica. Estas lecturas es para identificar la intención del autor, si el texto tiene validez,
si tiene relaciones intertextuales, es decir, que se mencione o que se haga referencia a otras obras dentro de ella. Y esta lectura es con el propósito de que identifiquemos el tipo de texto que estamos leyendo. Posteriormente es necesario que nos hagamos algunos cuestionamientos de reflexión, es decir, cuestionamientos que nos ayuden a reflexionar acerca de la obra. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que el autor nos quiere transmitir? ¿Cómo organiza la información para transmitirnos precisamente eso? ¿Cuál es el papel del autor en el texto que estamos leyendo? Ya posteriormente, una vez que leímos, una vez que reflexionamos, hay que definir el tema. Para definir el tema y el argumento que va a incluir nuestro comentario, primero se necesita que hagamos, o bueno, es recomendable que hagamos un resumen para recopilar las ideas principales de nuestro texto. Y ya finalmente tenemos la definición de la estructura, que comienza por la introducción, que es donde se describe el texto, se identifica el tiempo y el espacio, es decir, en qué momento de la vida del autor, en qué momento de la historia apareció esta obra. Posteriormente nos vamos a la presentación, que es donde se describe el texto un poquito, de qué se trata, es una descripción muy breve, se menciona el tema o los temas que aborda el texto que estamos usando para nuestro comentario. Posteriormente nos vamos al argumento, es decir, se presenta el argumento general del texto que se está comentando y ya finalmente nos vamos a la valoración, que es donde nosotros como escritores, como redactores de este comentario, damos nuestra opinión respecto a la obra que estamos comentando. Y ya casi para terminar, hablando de textos, de resúmenes y de comentarios escritos, mencionábamos también las figuras retóricas, que si ustedes lo recuerdan, yo les mencionaba que las figuras retóricas son no accidentes, pero son juegos lingüísticos utilizados por los escritores para darle un poquito más de expansión y de riqueza a su texto, para hacerlo un poquito más original, más variado, que tenga más variedad de palabras. Hay clasificación, yo les mencionaba, de las figuras retóricas, dependiendo de la corriente literaria en la que más se usaron, en la corriente histórica en la que surgieron, pero yo aquí les voy a comentar las tres que son más usadas y más comunes. Principalmente tenemos la comparación, que tal cual como su nombre lo dice, es comparar un objeto o un proceso con otro. El propósito de la comparación, chicos, es que al comparar un primer factor con el segundo factor, elevemos la intensidad o comparemos la intensidad o las características de uno con otro. Yo, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo que es lo que está en los circulitos, es el ejemplo de cada una de las figuras retóricas que vamos a estar viendo. En el de la comparación yo les pongo: mi amor por ti quema con la intensidad de 1000 soles. Es decir, aquí lo que estamos comparando es un amor que puede ser tan intenso que se puede comparar con la intensidad de lo que queman 1000 soles. Es decir, estamos elevando la cantidad o la intensidad de un amor a lo que queman 1000 soles. No sé si me doy a entender. Posteriormente tenemos la analogía, que igual es una explicación de un objeto o de algún proceso con otro con el que comparta características similares. Por ejemplo, aquí yo tengo de ejemplo: su ausencia brilla cual diamante recién pulido. Estamos comparando una ausencia que de tan ausente que está brilla y brilla demasiado, que podemos hacer como la explicación mediante un diamante que está recién pulido, porque los diamantes de por sí ya brillan y ahora si están pulidos pues brillan todavía más, entonces quiere decir que la ausencia brilla demasiado. Y por último tenemos la última, que creo que de estas tres es mi favorita, que es la pregunta retórica. Una pregunta retórica, chicos, es una pregunta que está normalmente precargada, y esto es no tanto para hacer un cuestionamiento, sino que es para hacer énfasis en un aspecto importante. Aquí yo les tengo de ejemplo el decir: ¿tienes idea de lo mucho que me importa? Aquí esta pregunta, por ejemplo, si se la hacemos a alguien, realmente no le estamos cuestionando o preguntando si tiene idea de lo mucho que algo importa, sino que estamos nosotros seguros. Por eso se le llama pregunta precargada, porque no hay necesidad de respuesta para que nosotros sepamos cuál es la respuesta. O sea, no es tanto que se le esté preguntando si de verdad sabe lo mucho que algo importa, sino que se le está cuestionando nuevamente. ¿Para qué? Para hacer énfasis en este aspecto que al parecer es muy importante.
Y pues esto sería todo por esta lección número 23, chicos. La verdad esta lección no estuvo tan corta porque pues realmente son varios los temas que teníamos que retomar antes de que pudiéramos continuar y poder realizar la actividad de esta lección. Entonces ahorita por mi parte sería todo. Ya nada más sería que nosotros subamos nuestro cuestionario, este pequeño examen de repaso que tenemos por ahí en la lección número 23. Y pues nada, por mi parte sería todo. Les agradezco que me hayan dado unos cuantos minutos de su tiempo el día de hoy y que tengan un muy buen día. Bye.